Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que está también a 4 o 5 cuadras de aquí. La Corte de Justicia de la República en Francia, hace muy pocas horas, la acaba de encontrar como culpable de negligencia en el desvío de unos fondos públicos. El origen de todo esto tiene que ver que cuando ella en el año 2007 era ministra de Economía, de Finanzas, de Industria y de Empleo, una superministra del gobierno conservador de Nicolás Sarkozy, ella autorizó que un problema, un pleito que había con Bernard Tapie, en su momento presidente de Adidas o mayor accionista de Adidas, decidió que eso fuera resuelto por un tribunal de arbitraje, por un tribunal de arbitramiento. Eso, por supuesto, entrañó un costo y el señor Tapie finalmente recibió, como consecuencia de este pleito en el que estaba involucrado Crédit Lyonnais, uno de los bancos más importantes de Francia, él recibió más de 400 millones de euros. Se considera que ella fue negligente porque autorizó ese tribunal de arbitramiento por una parte y por otra parte porque no impugnó el fallo, que le costó al erario francés un dinero. No está sujeto esto a una pena de prisión y por ahora el Fondo Monetario Internacional, mediante su directorio, ha expedido un comunicado diciendo que se va a estudiar la cuestión, a ver qué va a pasar con la señora Lagarde. Hay que tener en cuenta que el antecesor inmediato de la señora Lagarde, el exministro francés Dominique Strauss-Kahn, fue encontrado, fue acusado de estar involucrado en una red de prostitución y tuvo además que renunciar al cargo después de que hubiera sido acusado también de haber acosado a una mujer que estaba haciendo la limpieza en un hotel en Nueva York. ¿Debe renunciar Christine Lagarde? ¿Cree usted que la van a forzar a renunciar o ella puede quedarse tan campante en el cargo? Yo pienso que no, porque ella fue electa para un nuevo periodo de 5 años en este año, está en el inicio de este periodo, pero todo eso se pasa en un momento muy difícil para todas las instituciones multilaterales de Washington, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque ellas perdieron con el Brexit, perdieron también con la victoria de Trump, están a observar la amenaza al comercio global, a los tratados globales de comercio con la victoria de Trump, con el Brexit y con todo lo que se pasa en Italia. Entonces es más una derrota, una derrota muy grande. El borde del fondo va a analizar esa situación para proveer una respuesta. Pienso que solamente en el próximo año, pero es algo que torna más fraco el Fondo Monetario en un momento que ya se ve enfraquecido por otras situaciones. Xavier Vila. Coincido mucho en la idea de que esto contribuye a alimentar todavía más la desconfianza hacia un organismo donde ya llueve sobre mojado. Usted ha hablado del predecesor, pero es que el predecesor del predecesor también tuvo problemas y el predecesor del predecesor del predecesor también, pues nos remontamos a gente que junto con la organización hermana al Banco Mundial, sus máximos responsables han estado en el ojo del huracán desde que yo estoy en esta ciudad. Ya llevo 10 años aquí y siempre, o Paul Wolfowitz, o Rodrigo Rato, o Strauss-Kahn, ahora hablamos de Lagarde. Selig no estuvo ahí también. Sí, entonces esto en unos organismos que han recetado, por ejemplo, en el caso europeo esto duele mucho porque son organismos, como ustedes saben, que recetaron una austeridad que en este programa calificamos de austericidio para muchos países europeos, que condujeron a dramas auténticos en Grecia, en Italia, en España, con recetas que luego el mismo organismo declaró que no fueron las mejores para salir de la gran crisis del 2008. Entonces, gente que se gana muy bien la vida, que no paga impuestos, que tiene chofer, escuelas gratis para sus hijos en las escuelas más prestigiosas de esta ciudad y suburbios. Es decir, se da una imagen que contrasta mucho con lo que la gente sufre a partir de las recetas que surgen de estos organismos y que, aunque el abogado de Lagarde dice que tampoco es tan grave de lo que le están acusando y que no van a recurrir ni siquiera y lo engloba precisamente en el contexto de una crisis y que por tanto hay que entenderlo, yo creo que el común del ciudadano no entiende estos comportamientos. Raquel Godas. Bueno, me parece que, redundando un poco en lo que han dicho ellos, lo que ocurre aquí también es que esta nueva decisión sobre Lagarde lo que hace es alimentar aún más ese descontento que ha provocado cosas como el Brexit y Trump. Entonces no sé hasta qué punto una institución de ese carácter está
legitimada o puede aguantar en este clima que existe tan pesado ahora mismo a nivel político y económico en el mundo, que por enésima vez un dirigente, un director general del fondo se ha acusado de algún tipo de mala praxis, ¿no? Puede que lo que hiciera ella no fuera tan malo, puede que no tuviera un escándalo tan grande como el de Strauss-Kahn, pero no sé hasta qué punto llegar a la dirección del FMI te requiere haber cometido algún tipo de delito antes. Parece que lo piden como parte de requisitos para el currículum. Entonces, creo que deberían hacérselo mirar, porque todo esto forma parte de los movimientos sociales y políticos que estamos viendo actualmente y fíjense que tienen consecuencias. Pepe. Bueno, ha sido una regla no escrita, ¿no? Que el dirigente del Fondo Monetario Internacional le corresponde a Europa y el del Banco Mundial a Estados Unidos, esto por décadas. Probablemente esta es una señal de que llegó una hora de hacer cambios, ¿no? Ha habido varios candidatos de América Latina y de otras partes del mundo y eso no ha ocurrido. Yo creo que más que un cuestionamiento al Fondo Monetario como tal, es un cuestionamiento a la manera de hacer política en Europa, ¿no? Porque esto nuevamente pone en entredicho los contubernios que hay entre los políticos y los empresarios. El Banco Credit Lyons en ese momento tenía una participación del Estado galo y el caso contra Lagarde se finca sobre la idea no necesariamente que fue negligente al asignarlo a un arbitraje privado, sino al rechazar su prerrogativa de apelarlo cuando era posible, y fueron 400 millones de euros. Sin embargo, este caso no es nuevo. Estalló propiamente en 2014 cuando fue inculpado, que era justamente cuando estaba dándose todo el proceso de la sucesión en el organismo internacional, y el fondo, al menos la Junta, nunca pareció tener un apetito como para decir que iba a ser un caso que pudiera de alguna manera echar por la borda la candidatura de ella, mientras se mantenía la noción de que ella podía ejercer su trabajo, no iba a haber ninguna disrupción. En este caso no hay pena, no hay multa, no hay cárcel, sus abogados tienen la opción de llevarlo todavía a la Corte Suprema, que aparentemente no lo van a hacer porque no hay ninguna sanción concreta, así que yo no veo que haya ningún elemento de interés político o legal por parte de la Junta de poder de crear este sacudimiento en este momento cuando hay mucho escrutinio sobre las organizaciones internacionales. Quizá lo que podemos preguntarnos es cuál es el futuro del organismo, porque un pellizco grande de su presupuesto sale del gobierno de los Estados Unidos y tenemos ahora un presidente electo que precisamente no está para estas fiestas. Y este organismo, junto con el Banco Mundial, surge de un orden mundial generado tras la Segunda Guerra Mundial que ha cambiado de tal modo que ahora vemos otras realidades, como por ejemplo en China está organizándose con bancos para la cooperación y el desarrollo que dejan de lado el FMI hasta cierto punto, pero ya están construyendo su propia avenida, con lo que a lo mejor es que el nuevo orden mundial requiere dejar atrás esos organismos. Sí, y qué interés va a tener Trump con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario en los últimos mítines del fondo estaba a criticar de manera muy fuerte, muy contundente todo lo que Trump decía, todo lo que hablaba. Entonces, pienso que no será una relación tranquila, será una relación siempre de conflicto. Y con la directora general del fondo en esa posición un poco más fraca, es algo que amenaza la conducción de los trabajos para el fondo. Por fortuna para el fondo, el tema y el debate de la recapitalización pasó en el gobierno de Obama, le costó muchos años, pero lo sacó adelante, así que probablemente el tema financiero no sea un asunto fundamental en los próximos años inmediatos.